Guardian y bienvenidos a ETV Hoy. Bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad en la que hoy, como es obvio y como se lo podrán imaginar, vamos a comenzar hablando de Escocia. Para ello contamos en plató, porque también vamos a hablar de otros temas políticos y también económicos, con el presidente de Sortu, Asier Arraiz, ongi etorri. Eskerrik asko. Lo acabo de decir, vamos a empezar hablando de Escocia. Ya le estoy viendo una chapa en la americana, así que ya me imagino cuál es su postura, es evidente, pero ¿qué cree que va a ocurrir hoy en Escocia? Bueno, va a ocurrir algo extraordinario, que es que por un lado los escoceses y las escocesas hoy son dueños y dueñas de su futuro político, y es algo extraordinario, pero que a la vez se está viviendo de una forma tan sencilla, tan natural y tan democrática como es el ir a votar. Y creo que es algo increíble lo que está sucediendo. Creo que de por sí ya es una victoria que el pueblo escocés, la sociedad escocesa sea la única dueña de su futuro, y veremos qué es lo que pasa. Yo quiero abonarme al optimismo y confío en que gane el sí, aunque todas las encuestas en los últimos días están dando una diferencia como de 4 puntos a favor del no. Ya veremos. Ellos y ellas deciden. La campaña en Escocia comenzaba hace 2 años. ¿En algún momento de estos 2 años pensó que la consulta no se llegaría a celebrar? No, nunca lo he pensado, porque he visto desde el primer momento por parte del Reino Unido, del Estado británico, he visto otra actitud para encarar todo este conflicto y darle una salida democrática como no podía ser de otro modo. También como en Irlanda. En Irlanda, con respecto al conflicto irlandés, un conflicto político mucho más duro, con una vertiente armada muy dura, muy fuerte, que ha causado pues, miles de víctimas. El Estado británico también ha jugado de un modo muy distinto a como lo está haciendo el Estado español aquí. Creo que eso da la dimensión democrática de un Estado, y creo que en ese sentido el Reino Unido ha jugado sus bazas, ha adelantado los tiempos, ha elegido la pregunta para tratar de conseguir su objetivo, pero lo ha hecho en buena liza y lo ha hecho de forma impecablemente democrática, dando total garantía para poder realizar la consulta de hoy, y eso me parece que es algo encomiable. Usted obviamente no, porque está hoy con nosotros en este plató, pero la izquierda abertzale se ha decidido estar presente directamente hoy en Edimburgo para conocer in situ cómo va a ser el proceso de la votación. ¿Qué lección o qué quieren aprender de este proceso? Bueno, nos parece en primer lugar muy interesante todo el proceso, cómo se ha llevado a cabo, ese proceso de negociación y de acuerdo entre las fuerzas políticas y luego entre los dos gobiernos. Nos parece que de todo eso hay mucho que aprender, y luego nos parece también que hay mucho que aprender pues, de todo ese ejercicio democrático y con qué naturalidad se está viviendo allí en Escocia. Según nos cuentan los compañeros, todos los compañeros de H. Bildu que están allí, ahí hay un clima político tremendo, donde todo el mundo, hasta última hora han estado haciendo campaña a favor del sí o a favor del no, pero todo eso vivido de una forma muy natural, sin ningún tipo de estridencia, donde el debate político no solo se ha encerrado en las instituciones, sino que se ha llevado a la calle, hasta el último rincón, hasta en la última taberna, hasta en el último pub. Han estado hasta última hora hablando del tema, y eso creo que también es muy importante, que los ciudadanos y ciudadanas realmente puedan ser los dueños de sus decisiones y que con eso determinen el futuro de su país. Creo que eso es una corriente de opinión mayoritaria que se está abriendo paso en toda Europa, y que también, por supuesto, que llega a Euskal Herria. Cada vez más la gente, de una forma natural, quiere decidir, porque entiende que eso es una profundización, una radicalización de la propia democracia, y creo que eso es muy positivo. Lo cierto es que hasta mañana por la mañana no vamos a conocer los resultados de lo que ocurra durante todo el día de hoy. Son 15 horas en las que los escoceses podrán votar. Así que quiero poco a poco irnos acercando y hacer los paralelismos que pueda haber tanto con el caso catalán como con el caso vasco. Pero quiero hacer alusión primeramente a unas palabras que realizaba ayer Mariano Rajoy. Es cierto que no ha hablado demasiado sobre lo que estaba ocurriendo en Escocia, pero ayer llegó a decir que el proceso de independencia de Escocia podría suponer un torpedo en la Unión Europea. ¿Cuál es su interpretación sobre esas palabras? La interpretación es muy clara. De hecho, desde Escocia también le respondieron. Desde Escocia, desde el gobierno escocés, un representante también dijo que lo que está pasando aquí con Cataluña, ahí no podría pasar. Y él decía, porque la Constitución española es demasiado rígida, y la interpretación que hace el gobierno o los gobiernos españoles de su propia Constitución es aún más rígida. Creo que eso da también la medida de unos y de otros, dónde está cada cual, y creo que deja al gobierno español en su lugar.
si el propio Reino Unido, si el Estado británico está dispuesto a aceptar la secesión de Escocia y que Escocia forme parte de la Unión Europea, ¿quién es España, quién es el Estado español para decir que no debe estar, que no debería de estar? Cuando seguramente sea más fácil que sea el propio Estado español, que sea España quien se quede fuera de la Unión Europea por propios méritos, en este caso por propios deméritos, que una Escocia independiente. Esas son las palabras de Mariano Rajoy, pero las palabras que han suscitado muchísima polémica, muchísima controversia, eran las que realizaba el ministro García Margallo, preguntado en torno a Cataluña. Llegó a decir que no se descartaba la opción de suspender las autonomías. Es cierto que luego matizó esas palabras y que ministros también del propio gobierno español las matizaban, pero sí me gustaría saber si considera que el gobierno español sí baraja esa opción en algún momento. Creo que no es descartable, pero por otro lado también ahora mismo los representantes institucionales catalanes están ante un dilema. El dilema es si hacen caso a una mayoría social muy amplia que hace 4 días se manifestó en la calle y todos pudimos ver qué fuerza tiene esa mayoría social, si hacen caso a esa mayoría social o si hacen caso a las amenazas por parte del Estado español. Quiero remarcar una cosa, si por el Estado español hubiera sido, si por él hubiera sido, a día de hoy, Cuba y Filipinas serían tan españolas como León y Zamora. Es decir, el Estado español tiene una forma de hacer las cosas y de entender la política que no ha cambiado en siglos y no creo que vaya a cambiar. Esperar que el Estado español cambie de posición política en torno al derecho a decidir de las naciones que dentro de sus fronteras existen, creo que eso sí que es totalmente utópico. Por lo tanto, ante eso hay que tomar decisiones como representantes políticos elegidos por la ciudadanía que se es. Y en ese sentido creo que los representantes institucionales catalanes están acertando porque están haciendo caso a su pueblo, están haciendo caso a su sociedad, están haciendo caso a su gente, que les demanda única y exclusivamente que les den a ellos la palabra y la decisión. Y eso es lo que van a hacer, eso es lo que quieren hacer el día 9 de noviembre y creo que es una expresión de la democracia en sí misma. ¿Cree que va a ocurrir esa votación? ¿Podrán los catalanes votar el 9 de noviembre? Perdón? No tengo ningún lugar a duda de que el Estado español hará todo lo posible por evitarlo, incluso empleando métodos no democráticos. No me extrañaría en absoluto, pero creo que el pueblo catalán va a intentar poder expresarse el día 9 de noviembre en las urnas. Espero que tengan la posibilidad de hacerlo y espero que tengan la posibilidad de hacerlo con total garantía jurídica. En un momento en el que se habla tanto de la existencia o la no existencia de diferencia entre el poder político y el poder jurídico, quería preguntarle sobre la opción legal que baraja el gobierno catalán, que es mañana mismo el Parlamento aprobará esa ley para las consultas. El gobierno español ya ha anunciado que va a recurrir esa ley al Constitucional y, de hecho, da por hecho, de alguna manera, da por sentado que el Constitucional le va a dar la razón. ¿Qué interpretación le trae a la cabeza todo esto? Yo creo que la interpretación es que más que división entre poder político y poder judicial, existe un Estado que tiene una maquinaria que, como ellos mismos han anunciado, han puesto en marcha. Hace unos siglos, sin lugar a dudas, habrían traído las tropas, las habrían metido en Cataluña, como les sucedió hace 300 años cuando la toma de Barcelona, que celebraban en la Diada hace pocos días. También es cierto que hace no tanto tiempo hubieran sacado los tanques a la calle. Quizás ahora mismo, en esta Europa del siglo XXI, no les sea posible hacerlo, pero no creo que vayan a andar muy lejos, la verdad. Creo que todos los poderes del Estado van a ser utilizados única y exclusivamente para tratar de reprimir los deseos soberanistas del pueblo catalán. Y ante eso hay dos legitimidades que chocan. La del Estado, que intenta imponer una forma de entender el propio Estado, y por otro lado el deseo de la sociedad catalana de poder decidir libre y democráticamente su futuro. Y esas dos legitimidades van a confrontar. Esperemos que esa confrontación sea lo más democrática posible y que en ese sentido sea realmente la ciudadanía catalana la que emerja victoriosa de la misma. En ese sentido quiero decir que también en Euskal Herria tenemos una situación similar. Somos un pueblo que queremos decidir libre y democráticamente nuestro propio futuro. Es cierto que nuestra realidad es diferente porque tendríamos que hablar de realidades, no solo de una única realidad, y nosotros también tenemos que hacer nuestro propio proceso, pero
dejando de una vez por todas de mirar a Madrid y dejando de pedir reuniones en la Moncloa que no sirven para nada, que no dan respuestas a lo que este pueblo y a lo que esta gente, a la gente que vivimos en este país está demandando en este momento. Por lo tanto, la reunión entre Mariano Rajoy y Íñigo Urkullu, que tenía lugar este mismo lunes, ¿qué le parece que ha aportado? Es obvio que no ha aportado nada porque el propio portavoz del Gobierno vasco así lo decía, pero además yo creo que son formas políticas del pasado. Son formas políticas del pasado que no responden a las necesidades del presente ni mucho menos del futuro de este país. Yo creo que el Estado español y en concreto el Gobierno ahora mismo de Rajoy expresan muy a las claras que no tienen en ninguna consideración a nuestro país. Como el propio PNV decía, Euskadi no está en la agenda de Rajoy. No solo Euskadi, tampoco Nafarroa, como hemos podido ver en la reunión que mantuvieron Barcina y Montoro. Nafarroa tampoco está en la agenda del gobierno de Rajoy y creo que ya es hora de que Rajoy deje de estar en la agenda de Euskal Herria. Es en Euskal Herria donde tenemos que fijar nuestra propia agenda política y como pueblo tratar de ponernos de acuerdo entre nosotros, entre las fuerzas políticas que estamos aquí, que vivimos aquí y hacer caso a lo que la gente nos está pidiendo en este momento. Y yo creo que aquí, en este país también, quizás con otra intensidad, pero también hay una demanda mayoritaria en torno al derecho a decidir y hay que atenderla. Voy a volver ahora mismo a la situación de Euskadi y a las demandas que existen en Euskadi, pero ya que me hacía alusión a la reunión entre Yolanda Barcina y Cristóbal Montoro, ¿qué le han parecido las palabras de Yolanda Barcina en las últimas horas? Porque sí es cierto que se ha notado un cambio de tono, por lo menos en la presidenta de la Comunidad Foral. El Estado español durante décadas ha sostenido el andamiaje del régimen en Nafarroa, del régimen de UPN en Nafarroa. Ahora mismo no tiene capacidad económica para seguir sosteniendo ese andamiaje que ha privilegiado a una élite muy concreta de Nafarroa. Todo eso se está desmoronando. Todo eso se está desmoronando y va a tener consecuencias muy graves porque ese andamiaje ha sido construido de forma que ha dejado a los derechos sociales de muchos navarros y navarras completamente desprotegidos. Ahora todo eso se viene abajo y Yolanda Barcina se ha visto en la obligación de tener que enfrentarse a Madrid, de tener que enfrentarse al Estado. Ella ha empleado la palabra confrontación. Y ella, de alguna forma, se ha visto la obligación de hacerse eco de algo que en Nafarroa es cada vez más mayoritario. Y es, por un lado, en Nafarroa cada vez la gente tiene más claro que solo los navarros y navarras pueden decidir lo que tiene que ser Navarra y cómo va a ser Navarra en un futuro, en todos los aspectos. Y, por otro lado, también cada vez más gente en Nafarroa entiende que el Estado español no solo no atiende a las demandas de la sociedad navarra, sino que se sitúa enfrente de ellas. Y lo estamos viendo en el día a día, como el Tribunal Constitucional anula peticiones hechas desde el propio Parlamento de Nafarroa, etcétera, etcétera. De alguna forma esa confrontación está ahí y incluso Yolanda Barcina ha tenido que asumirla en los últimos días tras lo sucedido en la reunión con Montoro. Volviendo a Euskadi, hablábamos de la reunión entre Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy, pero le quiero preguntar sobre las relaciones que existen actualmente con el PNV. Ha habido momentos en los que, por lo menos se percibía desde fuera, una relación más complicada. ¿Se han limado asperezas en los últimos tiempos con los jeltzales? Por un lado, tengo que reconocer, no puedo obviar que el punto de partida no era el mejor posible. No era el mejor posible. Han sido muchos años no solo de desconfianza, sino incluso hemos hecho política los unos y los otros, a veces dándonos la espalda y otras veces plantándonos cara y enfrentándonos en el cuerpo a cuerpo. Entendemos que esa fase ha quedado atrás, pero esa fase ha dejado también determinadas desconfianzas que a día de hoy todavía persisten. El punto de partida de esas reuniones fue precisamente pues, toda esa serie de rifirrafes dialécticos que hubo entre Sortu y el PNV. Hemos intentado poner un nuevo punto de partida a nuestra relación y creo que sí que ha habido un avance. No voy a negar que siguen existiendo desconfianzas, no voy a negar tampoco que nuestros puntos de vista a veces son muy diferentes sobre las mismas cuestiones, pero sí que advierto en la otra parte, en el PNV, en sus representantes, advierto una actitud abierta hacia el diálogo e incluso a llegar a acuerdos con la izquierda abertzale y también con EH Bildu. Y eso me parece que es positivo y que puede dar un nuevo punto de partida
a esa relación y que sí que realmente podamos llegar a otro punto. Y creo que eso es muy importante porque, aunque de fondo también esté el telón de la competencia electoral entre las que se presumen las dos fuerzas principales en las próximas elecciones, el PNV y H. Bildu, creo que tenemos que ser perfectamente capaces de dejar eso a un lado, de no darle tanta importancia muchas veces, porque creo que ahora mismo, con Escocia, con Cataluña, con toda la gente que está llamando a nuestra puerta y diciendo, en Escocia, en Cataluña, ¿por qué aquí no? Teniendo en cuenta todo eso, tenemos que ser capaces de atender a esa demanda ciudadana, a esa gente que nos lo pide, y anteponer las necesidades y los intereses del país a nuestra propia competencia entre partidos. Hoy mismo hemos sabido que Iñigo Urkullu llegó a transmitir la carta que le habían entregado desde Cherat al propio presidente Mariano Rajoy. No sé si habrá servido de algo el hecho en sí, pero ese gesto a ustedes no sé si les sirve también para mejorar esa confianza de la que me está hablando. Si ese gesto ha sido así, bueno, evidentemente lo valoro positivamente, no tengo nada que objetar al mismo, pero creo que a Urkullu, a Iñigo Urkullu, como lehendakari, como figura institucional, como la figura institucional principal de estas tres provincias, de esta comunidad autónoma, creo que habría que pedirle bastante más. Creo que no puede ejercer de cartero, creo que no puede ejercer de mensajero. Necesitamos en este momento, este país necesita líderes. Necesita construir liderazgos y creo que en eso tenemos que aportar todos y todas. EH Bildu ha tomado una decisión, la decisión que hemos tomado es que vamos a intentar dejar de mirar a los lados, a ver qué hacen los unos, qué hacen los otros, qué hacen mal, qué no hacen, intentar mirar más lo que hacemos nosotros y lo que tendríamos que hacer nosotros. Y en ese sentido, intentar ofrecer otro tipo de horizontes a la gente, que es realmente lo que nos interesa, dejar de mirarnos tanto entre los diferentes representantes políticos y mirar más a la gente para ofrecerle, para hacerle ofertas políticas concretas. Y es en eso donde se quiere aplicar EH Bildu en este año político en el que estamos entrando, un año político tan importante donde van a cambiar tanto las cosas sin lugar a dudas. Hablando de pacificación, Jonan Fernández esta misma semana les apelaba a ustedes a hacer mayor autocrítica y no solo centrar la autocrítica en el tejado de los presos. Les pedía a la izquierda abertzale que fueran más autocríticos para poder avanzar en temas de pacificación. ¿Están dispuestos? No sé si las tareas de Jonan Fernández se tienen que circunscribir a poner deberes, a poner tareas a la izquierda abertzale. Yo pensaba que cuando le eligió Iñigo Urkullu le había elegido para hacer otro tipo de cuestiones. Si su labor fundamental va a ser ponerle tareas a la izquierda abertzale, pues no creo que para eso necesitamos a Jonan Fernández. Creo que ese sueldo puede ser completamente prescindible. Pero por otro lado, quiero decir que en la autocrítica la izquierda abertzale la hizo en su momento, la hizo hace 2 años, quiero recordar, en un acto en el Cursal. En el mismo dijimos claramente cuál era nuestra posición. Asumimos que durante décadas la izquierda abertzale no ha tenido la posición correcta, la posición que requería el sufrimiento de las personas, de las víctimas del conflicto que hemos padecido, que seguimos padeciendo. Eso ya lo hemos dicho. No sé qué más quiere que digamos el señor Jonan Fernández, pero creemos que la autocrítica, las diferentes autocríticas que se deben de hacer, deben de servir para construir un escenario de paz, no para recrear un relato de vencedores y vencidos, que creo que es lo que algunos están buscando y creo que es a lo que contribuye las aportaciones que hace Jonan Fernández. Paul Ríos en este mismo programa decía que este último trimestre del año iba a ser básico, iba a ser esencial en el proceso de paz. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Tiene alguna información más sobre lo que decía él? Él decía que, en concreto decía que había que aprovechar estos 3 meses porque luego empieza el periodo electoral y iba a ser más difícil, que pudiera haber movimientos. Yo le diría a Paul Ríos que no se preocupe tanto. Yo creo que de partida no hay que inhabilitar ya desde enero hasta mayo en cuanto a proceso de paz y normalización política se refiere. Creo que esos meses también hay que aprovecharlos para dar pasos y no creo que tengamos que decir que el calendario del proceso de paz este año se cierra en Navidades. Y creo, con toda la humildad del mundo, creo que Paul Ríos no es la única persona, el único agente que pone las condiciones o que pone los calendarios para hacer movimientos, para dar pasos o para cualquier otra cuestión. Y antes de despedirnos, porque creo que me quedan solo unos segundos para acabar esta entrevista, quería hacerle alusión a unas palabras que escuchábamos ayer a Dani Maeztu en el Parlamento, en el que no cerraba de todo la puerta a un acuerdo
con el Gobierno vasco en cuanto a tema presupuestario? En concreto, Dani Maeztu se refería a una cuestión muy concreta, muy clara, que es que el PNV normalmente lo que dice es: con EH Bildu no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Están cerrados en banda, por lo tanto, no me queda más remedio que acordar los presupuestos con el Partido Socialista. Que no me gusta, que no es lo que prefiero, pero no tengo más opción. Bueno, lo que nosotros decimos es: vas a tener opción. Vas a tener una opción real. Y nosotros no vamos a ir a una mesa con posiciones maximalistas para tratar de acordar esos presupuestos. Vamos a poner unas condiciones que sobre todo se van a centrar en una política de no a cualquier tipo de recorte social. En eso nos vamos a centrar. Y en base a ello a ver si somos capaces de llegar a acuerdos. Pero que el PNV no pueda decir que no le queda más opción. Sí la va a tener. Asier Arraiz, presidente de Sortu, hemos agotado los 20 minutos de conversación que teníamos. Hemos tocado muchos temas y muchos temas que darán mucho de lo que hablar en los próximos meses, así que espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Eskerrik asko etortzeagatik. Lo mismo digo, eskerrik asko zuei. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Es momento para el debate, Silvia.